Antes del corte dejamos planteada una pregunta, ¿no? En esta época del año generalmente uno se da cuenta que empieza a tener problemas respiratorios, bueno, sobre todo cuando el frío alterna con días de calor, lloviznas. Hoy, por ejemplo, un día con mucha nubosidad. Y recuerda que justamente la gripe está como presente, ¿no? Yo no sé si es tan así, pero en todo caso Cristina será la responsable de desmentirme. En realidad, sí, en realidad cuando hablamos de gripe, ustedes saben que la gripe es una enfermedad ocasionada por los virus de la influenza, por eso se llama gripe o influenza, y es una enfermedad respiratoria aguda, infecciosa, muy importante a nivel mundial, y en realidad estos virus fundamentalmente son el tipo A, el B y el C. Los que producen las epidemias y las pandemias son el A y el B, fundamentalmente el A. En esta época en realidad es un virus que tiene determinadas características que sería importante hablar porque tiene que ver después con la forma que uno debería cuidarse cuando está en un medio donde hay gente con gripe, ¿no es cierto?, engripada, y también para evitar diseminar la enfermedad. El virus tiene una capacidad muy importante de mutar, de cambiar su envoltura, vamos a decir así para que se entienda, lo que sería su capa genética, digamos, antigénica, no genética, antigénica. Como tiene esa capacidad de mutar, también tiene mucha capacidad de pasar de los reservorios animales a los humanos y emerger como nuevos virus y provocar en forma simultánea, por la capacidad de diseminación que tiene, un porcentaje alto de la población enfermar. Digamos, cuando la gripe asola una zona, una población, a veces logra, por decir así, entre comillas, infectar hasta un 40% de la población. O sea que la capacidad de diseminación que tiene el virus se debe fundamentalmente a varios factores, digamos, ¿no? El virus cuando se transmite por vía inhalatoria, por vía respiratoria. ¿Y eso por qué? Porque justamente la primera entrada que tiene a nivel del organismo es a nivel de las vías respiratorias. Es en nasofaringe, o sea, en la nariz, en la garganta, en la zona de la faringe, la tráquea, las vías respiratorias altas, donde ahí adquiere una alta concentración, o sea, hay las secreciones respiratorias, porque el virus obviamente llega y produce una reacción inflamatoria. Hay una gran concentración de virus en las secreciones respiratorias y también tiene una alta capacidad de réplica. O sea, en términos de pocas horas, entre 4 a 6 horas, se replica enormemente. Entonces tenemos secreciones de las vías respiratorias altas con alta concentración de virus. Y la transmisión, por ende, es por vía respiratoria. Se produce cuando la persona tose, cuando la persona habla, cuando la persona estornuda. Esta es la vía más común a través de las microgotas. Pero también en menor intensidad, digamos, o en menor frecuencia, vemos que las personas, por estar en contacto directo con otra persona enferma o por compartir elementos contaminados con secreciones respiratorias, se puede contagiar. Y la característica que tiene de tener altas concentraciones en las vías respiratorias y alta réplica a nivel de estas zonas, de las vías respiratorias, hace que tenga una gran capacidad de diseminación. Por eso es que cuando aparece en una comunidad, en un contingente de estudiantes, ustedes verán que hay muchos chicos que están con la misma enfermedad, con la gripe, ¿sí? Cuando aparece una familia, viene toda la familia a la consulta, ¿sí? Por lo cual, apuntando a este punto, es que cuando las personas están con un estado gripal, lo que nosotros hacemos es justamente comunicarle a las personas enfermas que traten de evitar contagiar a otros con el lavado de manos, con la higiene de la superficie, con la ventilación de los lugares, tratar de evitar en las épocas de epidemias ir a lugares que están hacinados, o sea, lugares encerrados, pocos ventilados, y si está enfermo, en lo posible, evitar ir a lugares para evitar enfermar a otros y también ausentarse del trabajo el tiempo que el médico estipule, como también ausentarse a la escuela, ¿no es cierto?, en el caso de los chicos en etapa escolar. Por este mecanismo tan importante que tiene de contagio, por esta vía de contagio y la gran capacidad de diseminación que tiene.
En realidad los síntomas de la gripe más importantes, hay una amplia variedad de síntomas, hay diferentes tipos, o sea, diferentes síntomas, vamos a decir así. Pero los síntomas cardinales de la gripe, para diferenciarlos de los cuadros pseudogripales que están ocasionados por otros virus que también aparecen en la etapa invernal, son la fiebre alta, de entre 38 y 40 grados, mucha postración, hay mucho decaimiento, es como si mucho de lo que nosotros llamamos quebrantamiento general, la gente lo traduce como si le hubiese pasado un camión por encima, se sienten agotados, muy cansados, eso es muy marcado, y tos seca. Después, bueno, hay otra sintomatología como asociada al síndrome febril, que es el dolor de cabeza, dolor ocular, falta de apetito, dolor de garganta, o sea, faringodinia. Y en los chicos puede aparecer, en los niños pueden aparecer cuadros asociados a estos síntomas respiratorios altos, pueden aparecer cuadros como diarreas, dolores abdominales, vómitos, y en los adultos a estos cuadros, por ejemplo los ancianos, pueden presentar estados confusionales, debutar con un cuadro febril y estados confusionales, que a veces uno lo atribuye a que es una persona con un cuadro de insuficiencia vasculoencefálica, a lo mejor no demenciado aún, que la fiebre le provoca un estado de confusión. ¿Por qué el virus aparece en esta época? Que fue tu pregunta. En realidad, con certeza no se sabe. Sí, lo que se supone que el virus tiene este comportamiento, porque en la gran mayoría de los países la gripe aparece en las épocas de invierno, en los meses de invierno. Y se cree que el virus soporta las temperaturas bajas y la humedad. Y aparte, la otra cuestión es que los seres humanos, nosotros tendemos por las temperaturas bajas, por los meses fríos, a agruparnos, ¿no es cierto?, en lugares cerrados y poco ventilados. Por eso que cuando hay una campaña de prevención contra la gripe, ¿no es cierto?, lo que nosotros transmitimos es evitar ir a lugares cerrados. En una época, no sé si vos te acordás, pero nosotros nos padres decían, no, hay gripe, no vayan al cine. Bueno, o sea, hay cosas que tienen que ver con la capacidad infectiva y de diseminación que tiene este germen, y justamente se evitan los lugares cerrados y poco ventilados. Cristina, cuando hubo el fenómeno de la erupción del Cauce Puyehue, aquí en la región casi nos habituamos al uso de barbijos, porque bueno, la ceniza era abrasiva, generaba malestar a las vías respiratorias. En el caso de la gripe, ¿es conveniente que aquel que esté con los síntomas, él use el barbijo y no los demás? Sí, sobre el tema se habló mucho, se dijo muchas cosas, gente, digamos, capacitada desde el punto de vista académico, infectólogos, y llegó a la conclusión que lo más oportuno es que la persona que está con la enfermedad use el barbijo, que trate, por supuesto, de evitar que entre durante el término de una semana en un periodo de aislamiento respiratorio para evitar la diseminación, pero en el caso que deba salir, lo haga con barbijo, sí, en verdad es así. El barbijo tiene que ser cambiado, no es el mismo barbijo que tienen que usar, hay diferentes tipos de barbijos, no se pueden lavar, hay que desecharlos, y bueno, porque tampoco es oportuno de que si la persona tiene que salir a trabajar, tiene que salir a hacer algunas actividades, o esté continuamente con el mismo barbijo por sus mismas secreciones, la humedad que genera la presencia de ese elemento en el rostro, ¿no es cierto?, en la cara, en las vías respiratorias. Claro. Estamos en época, de acuerdo a lo que acabamos de charlar contigo, incipiente de contagiarnos. ¿Hay una campaña en ciernes? Sí, la campaña de vacunación en realidad siempre es anualmente, o sea, nosotros tenemos, a raíz de una cosa que quiero comentar, que me olvidé de comentarles, es que como el virus tiene una capacidad de mutar, las campañas de vacunación van a ser anuales. ¿Por qué? Porque en la campaña de vacunación lo que se promueve es la aplicación de la vacuna, ¿no es cierto? Y la vacuna justamente está elaborada con los virus de la gripe que asoló a los países del hemisferio norte. Por lo tanto, la vacuna que nosotros recibimos está elaborada con los virus que se supone que van a ser los mismos o similares, no, los mismos, que van a asolar al hemisferio sur.
Y esto es dado a la capacidad que tiene el virus de mutar, de cambiar. Entonces, tienen que elaborar siempre vacunas nuevas en función a los países que se enfermaron previamente. Y la otra cuestión es que es muy importante la vacunación, apoyo mucho y quiero transmitir esta idea, porque en realidad la vacuna es capaz de prevenir el 90% de los casos, en los casos, no sé, de la enfermedad, 90% de la enfermedad en los casos, en todos los casos. O sea, hay gente que habla mucho sobre el tema de la vacuna, le tiene mucho temor. En realidad la vacuna es segura, está elaborada de una manera muy diferente a años anteriores. Es una vacuna que provoca reacciones muy escasas, puede ser reacciones a nivel local, no reacciones a nivel general. Se puede vacunar con otras vacunas, excepto con algún tipo de vacuna, que eso, llegando al vacunatorio, la vacunadora le puede explicar. Se contraindica, por supuesto, en las personas que tienen alergia a algunos componentes por la cual se elabora la vacuna, o las personas que han tenido una enfermedad que se llama Guillain-Barré. Pero en realidad, porque justamente después quería comentarte las complicaciones que tiene esta enfermedad. Una de las complicaciones es que puede ocasionar la enfermedad de Guillain-Barré, que es una enfermedad neurológica, infecciosa. Bueno, en realidad tiene diferentes etiologías, pero en estos casos se contraindica, pero realmente es muy segura, es muy eficaz. En las personas adultas puede evitar la enfermedad, en las personas mayores disminuye el número de hospitalizaciones y de muertes al ser vacunados previamente. Lo ideal es vacunarlos en esta época del año. Si bien la enfermedad tiene una presentación bimodal, o sea, mayor presentación de gripe en las zonas en las épocas de los meses de invierno y un repique en la primavera, se promueve la vacunación al principio del otoño. Los anticuerpos después de la vacuna aparecen al cabo de 7 a 10 días, o sea que ya la persona está con defensa en el caso que aparezca un brote importante de la enfermedad. Con respecto a qué personas son las que se tienen que vacunar, ¿no? Porque esto es muy importante también. En las campañas se le da prioridad primero a las personas de alto riesgo, al grupo de alto riesgo, que son las personas mayores de 65 años, las personas menores de 65 años que tienen enfermedades pulmonares, cardíacas, oncológicas, hematológicas, los dializados, las personas con HIV, las personas que han estado en tratamientos oncológicos, o sea, todas aquellas personas que tienen una alteración de su aparato defensivo, de su aparato inmunológico, por lo cual son las personas que tienen más proclividad a tener complicaciones graves de la enfermedad. O sea, no solamente a enfermarse de la gripe, sino a tener neumonías, estar graves y morir, ¿sí? Entonces, en esos grupos y en los niños también, o sea, dentro de los menores de 65 están los niños, ¿no es cierto? Los chiquitos, en especial los más chiquititos, de menos de 2 años, bueno, también tienen un altísimo riesgo de tener complicaciones graves de la enfermedad. Las embarazadas en el segundo y tercer trimestre del embarazo también, las personas con HIV. En las personas con HIV, en realidad, previo a la vacunación, habría que hacer tener un seguimiento, o sea, porque hay veces, en determinados estadios de su enfermedad, no se pueden vacunar. Si bien se deben vacunar, hay que tener precaución en qué momento se puede hacer la vacunación y, por supuesto, hay que hacer una consulta previa con un infectólogo. Son evoluciones mucho más tórpidas, mucho más prolongadas, se complican y en algunos casos pueden fallecer. Ustedes verán que en las pandemias las personas que más se fallecieron o que estuvieron afectadas justamente eran las que tenían alguna predisposición. Personas que a lo mejor no sabían que estaban con alguna enfermedad y fallecían o se enfermaban gravemente. Las personas obesas también tienen mucha proclividad, sobre todo las personas hiperobesas, a desarrollar complicaciones de la gripe. Y bueno, las complicaciones pueden ser respiratorias y no respiratorias. También tenemos las personas asmáticas, las personas con problemas respiratorios crónicos que pueden presentar neumonías virales, neumonías bacterianas. La complicación más frecuente es la bronquitis. Esas personas que se les va la fiebre y quedan con tos durante semanas, a veces, no digo meses, pero sí varias semanas.
Y después están las complicaciones no respiratorias, que son neurológicas, en este caso de Guillain-Barré, encefalitis, miocarditis, inflamación del miocardio, alteraciones, insuficiencias cardíacas. Generalmente estas complicaciones se dan mucho en las personas que tienen ya un trastorno a nivel cardiológico y demás, ¿no? Bien, para ir cerrando, Cristina, en este momento creo que está justamente iniciándose no solamente la campaña de difusión, sino de aplicación de la vacuna, ¿no? Claro. Hace unos días estuvimos por acá y Nación era la responsable de hacer llegar las unidades. ¿Eso ya está en Bariloche? Sí, sí, mira, habitualmente todos los años Nación manda X cantidad de lotes de vacunas por provincia y después la provincia distribuye a los municipios a través de los hospitales públicos los lotes de vacuna. Hace aproximadamente unos 15 o 20 días atrás que se comenzó con la campaña de vacunación, se priorizó a los menores y al personal de salud, que justamente es la otra población que se le da prioridad porque uno está en contacto con las personas, o también se vacuna a aquellas personas que están cuidando a una persona inmunodeprimida o están al cuidado de asilos de ancianos. Y en los próximos días, y si me atrevo a decir que ya comenzó o va a comenzar la campaña de vacunación para el resto de la población. Yo en este momento tengo a la vacunadora de licencia y no puedo certificarte en qué momento se va a lanzar para todo el resto de la población, pero lo que sé es que entre esta semana y la semana que viene existía esa posibilidad. Por ahora se están vacunando, sí. Se siguen vacunando igual. Siguen vacunando igual, lo que pasa es que cuando hablamos de campaña hay una gran cantidad de vacunas disponibles a la población. En este momento van llegando vacunas para la gripe, pero en menor cantidad. Entonces, la difusión todavía no es tan masiva, digamos. Bien. Bueno, Cristina, te agradecemos este espacio. Creo que quedaron planteadas muchas líneas para seguir visitándote y avanzando sobre el conocimiento, sobre todo el tema de la obesidad. Así que en un futuro estaremos por acá charlando sobre esos temas, ¿te parece? Bueno, fantástico, mucho gusto realmente de poder transmitir. Y bueno, les agradezco mucho que se hayan acercado acá al CEAS y una vez más, muchas gracias. Gracias a ti. Bueno, ahí está, ¿no? Todos los años en esta época ya tendrías que tener presente estas recomendaciones, pero independientemente de eso, queda planteado, como decía recién, seguir charlando con los doctores del CEAS sobre cuestiones que tienen que ver con